En Buenos Aires, año 1928. La ciudad bullía con el sonido de los tranvías. Los caballos todavía tiraban algunos carros y los taxis, esos coches que habían llegado como un lujo de modernidad, empezaban a atravesar sus primeras crisis. La competencia era feroz. Los clientes escaseaban y muchos taxistas pensaban en abandonar el oficio. Pero como suele suceder en las mejores historias, lo que parecía un callejón sin salida fue la chispa de una idea revolucionaria. A un grupo de taxistas porteños se les ocurrió algo que parecía ridículo. ¿Y si en lugar de esperar a un cliente que pagara todo el viaje, metíamos a varios pasajeros en el mismo coche, cada uno pagando un poco, y los llevábamos en un recorrido fijo? Lo que para algunos era un chiste, para ellos se convirtió en una apuesta desesperada. Y así nació el colectivo, ese invento argentino que transformó el transporte urbano en todo el planeta. El contexto era duro. Imagínate a un taxista de la época, horas parado en una esquina, sin que nadie lo contrate, gastando nafta, viendo cómo los tranvías se llevaban la clientela con pasajes baratos. No había aplicaciones de movilidad, ni GPS, ni nada que facilitara la vida. Solo la intuición, el ingenio y la necesidad de sobrevivir. Y fue precisamente esa necesidad la que dio lugar a una genialidad: compartir el viaje. Lo que hoy llamamos economía colaborativa o incluso carpooling ya había sido inventado en Buenos Aires en 1928, mucho antes de Uber o BlaBlaCar. El primer recorrido del colectivo fue casi improvisado. Salió desde la esquina de La Carra y Rivadavia hacia Primera Junta. Los autos eran apenas taxis adaptados, con capacidad para 4, 5 o 6 pasajeros apretados, pero con una tarifa mucho más baja que la de un taxi individual. ¿Quién iba a querer pagar un viaje entero si podía compartirlo con otros por una fracción del precio? Pronto, las filas para subir a esos coches compartidos empezaron a crecer. Y lo que nació como una prueba casi clandestina se transformó en un fenómeno imparable. La prensa de la época, como suele ocurrir, fue primero escéptica. Lo llamaban el invento raro de unos taxistas que no saben qué hacer para no fundirse. Algunos políticos lo criticaban porque iba contra los intereses del tranvía. Y sin embargo, el pueblo lo adoptó enseguida. El colectivo resolvía una necesidad real: movilidad rápida, barata y accesible. Y ahí está la primera gran lección motivadora de esta historia. Muchas veces las ideas más ridiculizadas son las que terminan cambiando el mundo. Los colectivos crecieron como hongos en Buenos Aires. Apenas unos meses después del primer viaje, ya había decenas de recorridos y en pocos años, cientos. Los autotaxis se transformaron en pequeños buses, luego en vehículos más largos y robustos. El ingenio argentino no se detuvo. Se agregaron asientos, se pintaron carrocerías, se decoraron los interiores. Y apareció un fenómeno cultural único: el fileteado porteño. Esos dibujos coloridos, cargados de frases filosóficas, humor popular y adornos imposibles, nacieron en gran medida de los colectivos. Subirse a uno no era solo moverse de un punto a otro. Era entrar en un universo artístico rodante, una experiencia que mezclaba transporte, cultura e identidad. El colectivo se expandió más allá de Buenos Aires. Llegó a otras provincias argentinas y luego cruzó fronteras: Chile, Uruguay, Perú, México, España, y de allí a todo el mundo. Hoy, el sistema de buses urbanos que conocemos tiene raíces en esa invención desesperada de unos taxistas porteños que no se rindieron. Y lo más curioso es que aunque cada ciudad le dio su estilo, el nombre colectivo sigue siendo un sello argentino inconfundible. Pero más allá de los datos históricos, la historia del colectivo tiene un mensaje poderoso. De la crisis puede nacer la oportunidad. Cuando todo parece perdido, cuando los recursos escasean, cuando nadie cree en ti, tal vez sea el momento de arriesgarse a probar lo impensado. ¿Quién iba a creer que un simple experimento en una esquina de Buenos Aires se convertiría en una solución global? La perseverancia, el ingenio y la valentía de innovar en medio de la tormenta fueron las llaves de ese éxito. Y claro, el colectivo no solo cambió el transporte, también cambió la vida cotidiana. Se convirtió en escenario de historias de amor. ¿Cuántas parejas se habrán conocido viajando en colectivo? De encuentros inesperados, de charlas filosóficas entre desconocidos y de canciones que todavía resuenan en la memoria popular. Desde el tango hasta el rock nacional, el colectivo ha sido inspiración. Porque es más que un vehículo. Es un lugar donde se cruza la vida misma. Hoy, si alguien visita Buenos Aires, no puede dejar de ver ese desfile interminable de colectivos multicolores, cada línea con su número, sus colores, sus historias. Son un símbolo de la ciudad, tanto como el obelisco o el mate.
Y detrás de cada colectivo que avanza está la huella de aquellos taxistas que un día se negaron a rendirse. Y los colectivos también tienen su lado gracioso. ¿Quién no vivió alguna anécdota en un viaje? Desde el clásico corre que lo perdés, mientras uno se lanza a la puerta que se cierra, hasta los choferes que manejan como si fueran pilotos de Fórmula 1, frenando de golpe y haciendo que todos los pasajeros se agarren como puedan. O las charlas de vecinas que se cuentan la vida entera a los gritos y todos los demás se enteran, te guste o no. Y claro, están las escenas casi de película. El que sube con una guitarra y empieza a cantar, el que se duerme y se pasa de parada, el que paga con billetes arrugados y el chofer lo mira con cara de ¿en serio? Y cómo olvidar esas estampas típicas. El colectivo lleno hasta el techo, con pasajeros colgando de la puerta, como si fuera un deporte extremo. Viajar en colectivo es un curso acelerado de humanidad. Aprendes a tener paciencia, a respetar turnos, a convivir con el otro. Es, en definitiva, un espejo de la sociedad. Y aunque a veces protestemos por los atrasos o los empujones, hay algo mágico en saber que todos juntos compartimos ese viaje. Porque al final eso es lo que inventaron aquellos taxistas en 1928. Un viaje compartido. Y gracias a ellos el mundo aprendió que cuando la crisis aprieta, lo mejor que se puede hacer es seguir adelante, aunque sea apretados. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios, porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo vídeo.